Y bueno, para empezar con algo que realmente me parece triste por un lado, pero por otro lado me parece importante mencionar, pues quería yo hacer relacionado con la música que hablamos, relacionado con el rock del que me gusta hablar, relacionado con las vacunas y los imbéciles antivacunas que me tienen hasta el moño y que nos provocan tragedias aterradoras. Pero bueno, vamos a hacer hoy nuestra pequeña serenata nocturna. Bueno, esta es la pequeña serenata del nocturno que se ve muy bien allí con el relampaguito abajo de la pequeña serenata del nocturno. Mira, la podemos hacer más pequeña y la colocamos exactamente encima. Entonces parece que todo estaba fríamente calculado cuando claramente no lo estaba. Pero hay que saber simular también este tipo de cosas en la vida. Es lo que pasa con la escritura de canciones muchas veces, ¿no? Que uno piensa que el autor lo tiene todo fríamente calculado antes de sentarse a escribir, y luego cuando ves como Paul McCartney hizo Get Back, dices, no, aquí entra mucho lo aleatorio y lo ocasional y lo extraño, ¿no? Y esto viene al caso comentarlo porque nuestro tema de hoy se refiere a estos dos chicos. Se refiere a estos dos jóvenes, el primero de los cuales, el de la izquierda, se llama Jim Steinman, murió en abril del año pasado, y el de la derecha es el enorme en todos los sentidos del mundo, el grandísimo Meat Loaf, el tonto de Meat Loaf, que murió hace unos pocos días de COVID porque no creía en las vacunas y porque creía que todo era un complot. Y este tipo de creencias absurdas que han tenido otros. Eric Clapton acaba de decir un montón de barbaridades al respecto. Aunque hay otros personajes del rock, estoy pensando en Brian May, estoy pensando en Stephen Stills, en Graham Nash, en Gene Simmons, el bajista de Kiss, y en otros muchos que han dicho, a ver, lo nuestro es la música, tú no le vas a pedir que te cante rock a un virólogo, ni le vas a pedir que te haga un solo de guitarra a un epidemiólogo, y del mismo modo alguien que está especializado en solos de guitarra como Eric Clapton, o a un gran cantante como era Meat Loaf, pues no debería irle a pedir, no debería dar consejos de virología, sino ir con los epidemiólogos y los virólogos e informarse. Meat Loaf es uno de los tipos que más me ha gustado en la vida. Y soy fan de toda la vida de él. Mi hija mayor se volvió fan a través de mí. Fue de pronto, él dio un concierto en México, fue al concierto, al día siguiente lo vio en el aeropuerto y Meat Loaf se tomó la foto con ella, se portó lindísimo. Y me parece tristísimo que por ignorancia, por estupidez, se haya matado. Pero bueno, vamos a hablar, ya que hablamos aquí de álbumes, vamos a hablar de uno de los mejores álbumes de la historia del rock, uno de los álbumes más vendidos, creo que está actualmente en el 10º lugar de los más vendidos de toda la historia, y que es Bat Out of Hell, como dice allí, canciones de Jim Steinman. Ellos era un proyecto conjunto el que tenían, y siempre querían que apareciera Meat Loaf y Steinman, pero la disquera finalmente decidió que no. Pero para llegar a la historia de la disquera, para empezar, Meat Loaf por supuesto no se llamaba Meat Loaf. Meat Loaf quiere decir pastel de carne, directamente, estos pasteles de carne molida que se hacen, Meat Loaf. Y él en realidad nació como Michael Lee Adey o Marvin Lee Adey. Hay discusiones, pero su esposa Deborah, que ahora que murió, le llamaba Mike. Entonces partimos de la base que es Michael Lee Adey. Y era un actor que participó en el Rocky Horror Picture Show y años después en Wayne's World y en el Club de la Lucha. Pero lo suyo era el teatro musical, o sea, como en el Rocky Horror Show, el Rocky Horror Picture Show, que en realidad pues, es un musical, pero es un musical de rock. Y eso era lo que hacía Meat Loaf. Lo hacía muy bien, pero tenía un problema. Y su problema era que no parecía una estrella de rock. Primero que nada tenía lo que se llama como cara de cabreado en descanso. O sea, es como yo que tengo cara de mala persona, pero ella tenía mucho más, tenía cara de cabreo y era un dulce.
según todas las personas que lo conocieron, pero tenía cara de cabreado. Era gordo y feo. No es precisamente, a ver, no asusta a los niños en la noche, pero no es precisamente, no sé, Elvis Presley o alguno de los guapos del rock, ¿no? Y era gordo, y los gordos en aquel entonces no cantaban. Él encontró a Jim Steinman, o se encontraron precisamente cuando él hizo una audición para uno de los espectáculos que hacía Steinman, que ya era un compositor conocido, y decidieron que iban a hacer equipo y empezaron a preparar este disco que se llamó Bat Out of Hell. Bat Out of Hell, aclarando, Jim Steinman, para dejar de hablar de él, no solo hizo lo de Meatloaf, él hizo cosas como Making Love Out of Nothing at All para Air Supply y la increíble Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler, que a partir de ello mucha gente cree que Bonnie Tyler cantaba con Meatloaf, pero no es así, con él cantaba Patti Russo. Pero hicieron este disco, y este disco mucha gente no creía en él, ¿verdad? Todd Rundgren, por ejemplo, decidió que iba a tocar los solos en la guitarra y los iba a apoyar y los ayudó produciendo el disco, y tenían el disco terminado y empezaron a ir a las disqueras, y en las disqueras les dijeron no. Y con el gordo ese cantan, no, esto no lo va a comprar ni la familia del gordo que canta. Pues Jim Steinman decía, yo también tengo familia, igual la compran. No. Recurrieron un montón de disqueras y en todas les dijeron que no. Hasta que un chico era un chico en aquel entonces, Steve Van Sant, que es el guitarrista de Springsteen, decidió que creía en ellos y convenció a una filial de Epic Records a que publicara Bat Out of Hell. En estas condiciones, Meatloaf, Bat Out of Hell, canciones de Jim Steinman. Meatloaf y Steinman fueron amigos y se pelearon a lo largo de los años de una manera impresionante. Se quisieron y se odiaron. Pero las canciones de esto, yo siento que es uno de los discos. Ha vendido hasta este momento unos 43, 45, 50 millones de ejemplares. Las cifras no son exactas, pero es uno de los álbumes más vendidos de toda la vida. Dicen que actualmente todavía está vendiendo 200,000 ejemplares. Pregúntenle a cualquier músico lo que significa vender 200,000 ejemplares de un disco. O sea, te saca de pobre. Esto se está vendiendo ahora. El disco es de 1977, que se hizo cuando Meatloaf tenía 30 años. Tampoco era un chaval, él es de 1947. Cuando salió a la venta tampoco tuvo mucho éxito y tampoco la promovieron. Es que la propia disquera no creía en el álbum. Pero finalmente, al cabo de un año, como logró tener un éxito determinado en el Reino Unido y en Australia, pues decidieron darle unas semanas de promoción y de hacer que la tocaran en la radio en Estados Unidos, y de pronto estalló. Este es uno de los álbumes que, según yo, lo oyes y te cambia la vida para siempre. ¿Por qué? Porque la música de Jim Steinman es música para adolescentes, sobre historias adolescentes con las que me puedo identificar yo, porque me acuerdo cuando era adolescente. No tengo una memoria tan ruinosa como para no recordar lo que uno sentía a los 17 años. Pero lo que consigue Jim Steinman con su visión, con una visión musical orquestal, que le han llamado wagneriana incluso, operática, épica, es convertir las pequeñas barbaridades, las pequeñas anécdotas que uno vive a los 17 años, las grandes o pequeñas tragedias, en piezas operáticas, en piezas de una relevancia enorme. Yo he hablado muchas veces de la epopeya del hombre pequeño, de la epopeya del que no es nadie. Una de las canciones, incluso tengo escrita una canción que se llama En la Enciclopedia, que se dedica precisamente a las personas que no salen en la enciclopedia, ¿no? Las personas que no son los grandes, los que salen en los diarios o los que salen en la televisión, pero que son la gente común y corriente, que es la que vale la pena porque somos nosotros, porque es a la que pertenecemos. Y Jim Steinman lo consigue de manera extraordinaria. Voy a comentar dos canciones. La primera es Bat Out of Hell. Bat Out of Hell, la que le da nombre al disco, es la historia de un chico de 17, 18 años, encerrado en un pueblo de estos pueblos estadounidenses asfixiantes,
que decide que tiene que salir de allí. Y para salir de allí el problema es que tiene que despedirse de su novia, de su chica, porque no se la puede llevar. Supongamos que la familia le haría un pifostio al chico si se lleva a la chica. Entonces, bueno, quiere hacer el amor con ella una última vez para poderse irse y huir de ese lugar como un murciélago que sale huyendo del infierno, like a bat out of hell. Pero al final, en la noche, sale con su motocicleta, huye del pueblo, una curva lo traiciona y el chico cae con su motocicleta en llamas y muere. Y la canción, pero en un momento dado dice, si voy a ser maldito en el infierno, sabes que quiero ser maldito en el infierno bailando toda la noche contigo. Y le dice a la chica, eres la única cosa en este mundo que es puro y bueno y correcto. Y donde tú estés y donde quiera que vayas, siempre va a haber luz. Si no se enamora uno así, no tiene sentido la vida, ¿no? Pero al final dice, nunca vi la súbita curva, es demasiado tarde, y entonces estoy al fondo de un pozo, bajo el sol radiante, roto y retorcido a los pies de una motocicleta que se incendia. Y pienso que alguien en algún lugar debe estar repicando una campana. Y lo último que veo es a mi corazón, que sigue latiendo, saliendo de mi cuerpo y volando, yéndose como un murciélago, huyendo del infierno. La capacidad poética de Steinman es brutal, la música es absolutamente arrolladora, y esto es la tónica del disco, incluso en sus baladas, en sus partes suaves. Hay poemas maravillosos de Steinman en You Took the Words Right Out of My Mouth. Por cierto, Steinman lee la parte del chico y hay una chica que lee y dice él, en una noche calurosa de verano, ¿le ofrecerías la garganta al lobo con las rosas rojas? Y ella dice, ¿me ofrecerá su boca? Sí. ¿Me ofrecerá sus dientes? Sí. ¿Me ofrecerá sus mandíbulas? Sí. ¿De nuevo me ofrecerá su hambre? Sí. ¿Y se morirá de hambre sin mí? Sí. ¿Y me ama? Sí. Y ella dice, sí. En una noche caliente de verano, ¿le ofrecerías la garganta al lobo con las rosas rojas? Sí. Entonces lo destruye todo diciendo, apuesto que le dices eso a todos los chicos. Es maravilloso, y el dramatismo de Steinman al leerlo, que Steinman es el que sale en el vídeo, porque si pueden irlo a buscar rápidamente a YouTube, bueno, cuando acabe el streaming, y probablemente, y verán, leyendo su poema, es maravilloso, y tiene varios de ese estilo, pero por terminar, voy a terminar con la gran canción, que fue probablemente la canción más conocida, aparte de Bat Out of Hell, que es Paradise by the Dashboard Light. Y si no tengo la letra, lo bueno es que me la sé, porque creo que no la traigo. Fíjate, qué absurdo. Traigo todo el disco menos Paradise by the Dashboard Light, no importa. En Paradise by the Dashboard Light se cuenta la historia de dos chicos de 17 años que van a hacerlo por primera vez, y él está que no puede. Además, todos los chicos dicen que qué maravilloso que él está con esa chica tan guapa. Para esto, la canción empieza diciendo que él recuerda esto como si fuera hoy. Si tú recuerdas algo como si fuera hoy, es que pasó hace muchos años. No dices después de una semana, lo recuerdo como si fuera ayer. Será hace 5 días. No, cuando recuerdas algo como si fuera ayer, es una memoria lejana. Entonces este hombre está hablando desde el futuro lejano y cuenta esa noche donde está en el auto con su chica, no hay otros autos y están besándose y abrazándose, y él ve el paraíso a la luz del tablero del tablero del automóvil, ¿no? El tablero de mandos del automóvil. Y incluso hay un momento maravilloso donde un narrador de béisbol va hablando como el chico llega a primera, segunda, tercera base y a home.
Esta metáfora de béisbol es una metáfora en Estados Unidos, en el inglés de Estados Unidos, de ir, porque primero te tomas la mano y es primera base y luego ya le puedes dar un beso, es segunda base y luego ya se mete en mano y es tercera base y luego ya hacen el amor y es llegar a home, es llegar al plato de home. Y hay toda una narración de un gran narrador del deportivo de los Estados Unidos haciendo esto, y cuando va a llegar él al plato a home, de pronto ella le dice, espérate, ¿me quieres? Y él dice, ¿me quieres? ¿Me vas a amar para toda la vida? ¿Me vas a ser tu esposa? Y el chaval responde, mañana te digo, déjame pensarlo esta noche y mañana te digo. Y ella le dice, contéstame, ¿me vas a amar para siempre? ¿Vas a serme tu esposa? Piensen ustedes, tienen 17 años, él en un calentón y ella diciendo, aquí tengo la oportunidad de mi vida de hacerme con este tío. ¿Hemos pasado cosas así todos los seres humanos? Yo creo que muchos de nosotros sí. Y finalmente él estalla y dice, mira, sí, te voy a amar hasta el final de los tiempos. Con lo cual, bueno, pasa lo que todo el mundo imagina que tendría que pasar. Y dice él, nunca falté a mi promesa. Ahora solo estoy esperando que llegue el maldito final de los tiempos para deshacerme de ti. Y ella canta exactamente lo mismo. Nos vamos a querer de aquí a la eternidad. Espero que la eternidad ya termine porque no quiero volverte a ver la cara. Y lo que uno se imagina es una pareja que logró hacerse infeliz toda la vida por aquella noche. Es maravilloso, el video es maravilloso, las presentaciones, yo he visto 3 o 4 versiones en vivo con Meat Loaf, con Patti Russo, sobre todo la cantante que lo solía acompañar, y es maravilloso. Es un álbum para oír interminablemente y es un álbum que, insisto, te cambia la vida. Además, curiosamente, es un ilustrador de ciencia ficción muy conocido, Robert Corben, que hacía unos de ciencia ficción y fantasía, el que hacía al Conan original con unos músculos brutales, es el que hizo la portada de donde vemos precisamente al chico en su motocicleta huyendo del infierno como un murciélago que huye del infierno, con un murciélago atrás con un ala rota. Es maravilloso, se los recomiendo pues muchísimo, muchísimo, muchísimo.